Buenas tardes a todos y bienvenido a un nuevo encuentro con CFD+. Soy Giancarlo Prisco y hoy acabamos el mes y por lo tanto, como hemos dicho la semana pasada, vamos a hacer una pequeña reseña del mes y obviamente tener una idea clara de lo que podríamos esperar en el mes de junio. Ha sido un mes fuertemente positivo también este de mayo. Muchos esperaban una corrección según el viejo dicho, vender en mayo y volver a septiembre. En realidad el mercado, una vez más, parece haber sorprendido. En realidad no es así. Veremos, explicaremos un poco la razón del por qué el mercado se encuentra en una situación de este tipo. Por lo tanto, vamos a analizar obviamente los activos principales y, como siempre, también damos una pista de lo que podríamos esperar en, en este mes de junio. Primeramente quiero recordar, como siempre, antes de empezar, que en la página del CFD más encontrará muchísimos artículos y una serie de herramientas muy interesantes que pueden ser muy útiles para analizar el mercado y tener una ventaja más en nuestro trading. Hay una serie de herramientas como el calendario, tenemos una serie de artículos, tenemos también una larga presencia en las redes sociales, por lo tanto os consejo vivamente de visitar la página y profundizarla. Como siempre, por cualquier pregunta o cualquier necesidad, podéis enviar un correo a info@cfdmas.com. Dicho esto, vamos a empezar rápidamente con unos gráficos. Obviamente no podemos que empezar con nuestro amigo Standard Poor's 500. Muchos han sorprendido de este super golpe alcista. La mayoría pensaba que esta era una distribución, pero como os dije, en realidad los niveles para tener una confirmación de este tipo nunca han sido abatidos y por lo tanto cuando nos encontramos en una situación de este tipo tenemos como siempre tener en cuenta que el mercado en realidad nunca ha querido bajar y la ruptura de los 3.000 puntos que hemos visto hace unos días nos está dando una subida, nueva fuerza en el mercado, una nueva subida. La cosa interesante que tenemos que verificar en este momento cuál es la real fuerza de esta subida. Tengamos en cuenta una cosa, que el Standard Poor's en este momento tiene un objetivo muy ambicioso. Obviamente el objetivo será siempre el acercamiento a la zona clave de los 3.200 y un target intermedio muy interesante será esto en la zona de los 3.142. Como podéis observar, la larga distribución entre paréntesis que se pensaba fuese distribución ha sido en realidad una acumulación. El precio hoy ha encontrado nueva fuerza alcista y por lo tanto el mercado podría seguir subiendo y ofreciendo otra increíble novedad. Por lo que podemos decir, en este momento, podemos decir que posibilidad de volver bajista en el S&P 500 aún existen y no se puede absolutamente excluir alguna reversión potente, pero para tener situaciones de este tipo necesitamos muchísimas más confirmaciones, ¿ok? Tenéis en cuenta que en este momento tenemos un contexto geopolítico y geoeconómico con un montón de problemas, no solamente por el contexto, digamos, conectado con el COVID-19 y todas las consecuencias que han conllevado en esos 2 meses en nuestra vida y en la economía mundial, sino también ahora ha llegado una nueva guerra comercial entre Estados Unidos y China, y sabéis que ahora la cuestión se pone bastante gorda porque se están tocando temas muy delicados, algo que ya os conté hace unos meses. La segunda fase, lo que se iba a estudiar era directamente la posibilidad de tener
un grande problema conectado a la tecnología. Los Estados Unidos no quiere vender los semiconductores a la compañía Huawei, no se quiere alistar la compañía china al interior de la bolsa americana porque hay problemas conectados con la transparencia, los fondos de pensiones americanos que no pueden comprar activo chino, una serie de problemas que solamente es el principio de una punta del iceberg que podría luego conllevar más problemas. Por lo tanto, lo que tenéis que tener claro que en este momento la tendencia de largo plazo sigue aún bajista y por lo tanto estas subidas podrían ser abatidas en cualquier momento. ¿Cuándo realmente esta situación cambiaría? En realidad, el SP tendría esta posibilidad de abatir solamente si el precio llegará. Obviamente, vamos a pillar un lápiz. Un momento que lo voy a pillar. No lo encuentro. Dame solo un segundo que voy a pillar un lápiz, si logro pillarlo, porque este programa de vez en cuando. Ahí está. La zona que conllevaría una vuelta alcista del mercado a medio y largo plazo es esta. Significa que si el precio llega aquí, el SP500 definitivamente saldría de cualquier peligro bajista. ¿Ok? Por lo tanto, hasta que esta situación no se concreta, los peligros de caída no se pueden excluir. Pero al mismo tiempo tenemos que decir alguna cosa. Es muy difícil en este momento que el mercado vuelva a caer por debajo de los mínimos de marzo, a menos que no haya realmente una situación tan digamos, complicada que conllevaría luego una caída vertical. En resumen, sabemos bien que la Fed ha inyectado una cantidad de dinero indefinida, prácticamente hablamos de QE ilimitado. El gobierno americano está haciendo estímulos fiscales sin precedente y está ayudando directamente a la economía de los ciudadanos. Aparte de esto, pero tenemos que decir también lo que ha pasado en las últimas 2 semanas. Una rotación en la cartera y una rotación de la liquidez. Prácticamente, luego veremos el Nasdaq, nos daremos cuenta, se ha comprado muchísimo el índice Nasdaq porque contiene empresas del sector tech, internet, biotech, toda esta empresa que prácticamente han performado muy bien en la crisis del lockdown, propiamente porque eran capaces de suministrar sus servicios de forma no física. Obviamente ya sabéis, la empresa como Amazon, Facebook y Microsoft han tenido subida espectacular. También Facebook esos días ha hecho un nuevo máximo histórico. Dicho esto, la cosa interesante de toda esta situación es que el mercado prácticamente se encuentra en una situación muy interesante porque prácticamente a partir de aquí estamos entrando en una subida muy interesante. No, obviamente no tenéis absolutamente que excluir que habrá momentos de correcciones, pero repito, por ahora, hasta que cualquier corrección sea, digamos, absorbida en uno, máximo 2 días, por la cosa cambiaría. Aquí hay una potencial de un otro 10% por el SP, del 5-10% por el SP por el mes de junio. Obviamente, lo que yo quiero que quede claro, que cuando veis, vamos a ver, por ejemplo, un movimiento de este tipo, como veis, esto es lo que pasó ayer en la apertura americana en el mercado, cuando luego absorbe rápidamente el resto de la sesión y el overnight hizo un nuevo máximo, significa que cada vez que cae el mercado,
y de estos movimientos estoy viendo mucho en esa temporada, cada vez que cae el mercado se gira siempre. ¿Por qué? Porque hay una grande presencia de liquidez y ahora la subida que estáis asistiendo se explica muy fácilmente porque en realidad lo que está entrando es el dinero de los fondos de inversión. Estamos hablando de millones y millones de dólares de los fondos de cobertura, de los fondos cuantitativos, del long short equity fund, que habían dejado toda la liquidez aparcada en marzo, la están empezando a tirar dentro del mercado. ¿Cuál es la nota complicada de esta situación? Obviamente es algo que pasará, pero no sabemos cuándo. Obviamente vamos a dar alguna pista de cuándo podría pasar algo así, pero hay una nota, digamos, importante que tenemos que decir. A favor de la subida, primero, tenemos un setup muy importante después de la tercera semana de junio, porque si recordáis, en la tercera semana de junio caducarán los futuros, la famosa triple hora bruja. Por lo tanto, es muy probable que a partir de la semana que viene hasta esta fecha podríamos tener algún rumbo complicado en el mercado. ¿Okay? Tengáis en cuenta pero que si acabaremos después de la caducación de futuro, acabaremos con zona de máximo, o viajaremos en esa zona que tenemos por aquí, el área de los 3000 se mantendrá, tenemos una probabilidad superior al 80% que los mínimos del año han sido tocados. Esto es una afirmación que puede parecer un poco rara, pero no lo es porque, repito, lo ha hecho que también está entrando un montón de liquidez de la mano intermedia, llamémosla así, ¿no? Los fondos de inversión. Significa que la reapertura económica, la vuelta a la normalidad, seppur lenta, está dando una grande positividad también a los inversores que están empezando a comprar empresas que han tenido cierta bajada excesiva y están empezando a subir de una forma interesante. Es un caso que, por ejemplo, Amadeus ha hecho una performance extraordinaria, pero como siempre estamos hablando luego que ciertas inversiones piden obviamente muchísimo tiempo. Si esto es así, y si esto será así, nos esperará una fase lateral y a lo mejor a partir del final del año podemos tener una nuevo máximo histórico en todos los índices. Sé que eso parece muy raro, pero el problema que tenéis siempre que entender es que la economía real está siempre destacada del mercado financiero, porque hasta que hay liquidez, muy difícil ver un mercado que sí cae, puede tener caída de ese tamaño, pero como veis, luego siempre la recupera rápidamente. Esto porque la presencia del Banco Central ayuda a mantener el mercado líquido y por lo tanto es muy difícil que vosotros aquí asistís a caída de una, digamos, estilo 2008. Obviamente aquí, como hemos dicho ya la última vez, tengáis en cuenta que lo que tendremos que verificar con mucha atención es si el mercado podrá hacer una inversión al final del año. Esto es lo que hay que verificar con muchísima atención. De mientras, repito, con una baja volatilidad, volumen prácticamente bajo, a un mercado que aunque caiga recupera de una forma rápida, no hay ninguna posibilidad que el mercado caiga. Pero la clave que tenéis que recordar de esta subida es que en este momento la mano fuerte es ausente. Significa que la mano fuerte, como ya os he dicho varias veces, no entra nunca al principio de un movimiento, ma entra siempre, perdonadme, en un punto intermedio, ma entra siempre al principio y al final del movimiento. Y técnicamente aquí se han hecho todas las compras en un giro de 2 semanas en abril. Todos esos repuntes han servido para poder hacer compras a precios mejores. El precio ha vuelto a subir y como veis, la cosa resulta absolutamente clara. No hemos cerrado el gap famoso del 9 de marzo, cosa prácticamente que, como veis, ha sido hecho de una forma rapidísima y por lo tanto, también lo vemos mejor en un gráfico diario, como podéis ver, el SP en realidad
nella peor della ipotesi que podría pasar el mes que viene, en caso que la mano fuerte decida utilizar todo ese dinero que entra para hacer una buena limpieza de mercado y volver a comprar. En la peor de la hipótesis, ma proprio en la peor de la hipótesis, creo que es muy difícil que vayamos por debajo de los 2.700 ahora. Necesitaríamos, en este caso, una situación prácticamente, una caída muy violenta. La cosa que no podemos descartarla, ¿no? Porque uno dice una cuestión del condicional porque no lo sabe. Pero el problema que de fondo es que aunque caiga aquí, o a lo mejor puede llegar aquí, ¿por qué no? Serán solamente movimiento, ajuste para volver a subir. Mucho dependerá si tendremos una caída vertical como esta, o si el mercado, aunque caiga, a lo mejor rápidamente o lentamente, hace un pequeño repunte y si luego se vuelve a girar rápidamente, volverá a subir. Pero en línea general, el movimiento que estáis asistiendo, aunque pueda tener algunos repuntes, no tendrá esos mínimos del año, es muy probable que no lo vamos a tocar más. ¿Cuáles son las condiciones que podrían llevar al mercado a ser nuevo mínimo? Pues, en mi opinión, la única forma en este momento, menos que no se decida incluir la guerra entre China y América o los datos macro pésimos que salen en Estados Unidos, es que llegue una nueva oleada de pandemia, pero que debe ser una oleada dura, o más, como la que hemos visto. Entonces, si volvemos a obligarnos a estar en casa otra vez, si tendremos que volver a cerrar toda la actividad económica, obviamente en este caso, podéis imaginar lo que va a pasar. El mercado aquí no podrá absolutamente cerrar los ojos y tendremos una nueva oleada bajista. Pero hasta que la compra entra de todo tipo, no se cae. Muy difícil comprar una subida de este tipo, pero señores, el problema es que es siempre lo mismo. Hasta que la tendencia sigue clara, mínimo creciente, no se puede absolutamente pensar que el mercado pueda caer. Esto puede llegar solamente cuando habrá una caída clara, precisa y posiblemente continuativa. Si no sobrepasa al menos 3 días, es muy difícil que el mercado pueda tener una caída más profunda. Pero obviamente no vamos a excluir la posibilidad que en cualquier momento el mercado cae. Son situaciones que podemos ver, por ejemplo, en el weekly. Una situación muy similar a esta. ¿Lo veis? Va a pasar una cosa muy similar a esta. La subida es espectacularmente vertical. Aunque repito, no sé si vamos a esta vela es muy difícil de cerrarla, pero si tendremos algún retroceso, puede pasar algo como este. El mercado se mantendría en esta zona y volverá lentamente a subir. Y esto es lo que más probablemente va a pasar, por lo menos en julio. Si en junio no va a caer el mercado y seguirá subiendo, repito, es muy probable que entraremos, aunque no tire más, en una fase bastante lateral con poco volumen y todo se tendrá que ver a final de septiembre. Recordad, por lo tanto, que la semana que viene, como empezamos, tendréis que ver el cierre semanal. El SP necesariamente ideal que no pierda el área de los 3.000 en este momento. Y si mantenemos un cierre alcista y el lunes no tendremos gap down o algo por el estilo, entonces el mercado podrá seguir ofreciendo oportunidad alcista. Si al contrario vais a notar algún movimiento de repunte potente, podéis tener algunos días importantes de retroceso. Pero de aquí a ver un mercado que cae vertical, hay que dar una demostración fuerte, alta volatilidad, alto volumen, cosa que cíclicamente en esta temporada es muy difícil verla. Normalmente esa tipología de movimiento se vean principalmente sobre todo entre octubre y marzo.
ahora mismo no va a ser una cosa bastante complicada porque en la situación que estamos viviendo, la cosa importante es tener en cuenta que el mercado es profundamente alcista y por lo tanto muy difícil pensar que pueda caer. Necesitáis una demostración clara. No hagáis el error de pensar que el mercado ha subido tanto y entonces va a caer. Nunca hagáis ese error porque esto luego se paga. El mercado para caer tiene que dar una demostración clara, no lo ha dado. Vosotros aquí tenéis esta zona del 2900 que ahora mismo hace de tapón, la segunda es esta y la última es esta. Si rompemos este nivel, aquí eventualmente podríamos tener una última parte de repunte y luego el mercado podría volver a subir. Pero hasta que el mercado se quede así, esta semana no, esta noche o mañana, es muy probable que el S&P pueda subir otros 20-30 puntos al menos. Y por lo tanto esto daría una señal más de lo que realmente podemos llegar y hacer. Veremos la situación del Nasdaq, que es muy interesante bajo cualquier punto de vista. Esperad un momento porque no sé por qué no va pasando algo. Se está cargando. Un segundo. No sé por qué no va. ¿Habrá algún problema? ¿No tengo problema de conexión? No. ¿Por qué no va? Yo qué sé. Bueno, parece que ahora se está cargando. Ahí va. Ahora, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuál es una de las cosas que nos está indicando que el mercado verdaderamente puede ofrecer más empujones? Aquí ya sabéis el por qué el mercado ha subido tanto. Pero tengáis en cuenta una cosa, que el Nasdaq, rompiendo la zona de los 9.120, 200, ha entrado oficialmente en una tendencia alcista de medio largo plazo. Significa que esto ya ha invertido la tendencia. Y no hay nada que decir porque se vea claramente. ¿Cuánto pensáis que puede tardar a llegar aquí el S&P? Perdóname, el Nasdaq. ¿Cuánto tiempo pensáis que el mercado tarde a llegar a ser nuevo máximo histórico? Estamos hablando de unos 200 puntos. ¿Cuánto tiempo pensáis que el Nasdaq va a tardar a hacer una cosa así? Muy poco. Por lo tanto, ya sabéis lo que quiero decir. Obviamente la subida vertical tendrá su rebote, pero de forma honrada os digo ya que aquí si no tendremos un repunte por debajo de los 9.000 puntos, es muy difícil, aunque veáis como ayer unos retrocesos, toma de beneficio, que ayer el Nasdaq cayó a picado, y mira, lo vamos a ver a 15 minutos, lo veis muy bien. Pero luego lo veis que hacen, ya han recuperado todo. Le falta un pelo para llegar aquí. ¿Cuánto le tardará llegar a ser? A cubrir el máximo anterior. Muy poco. Muy poco. Así que lo que tenéis que tener claro es que la clave está aquí. Hasta que el Nasdaq está comprado, es muy difícil también ver que un mercado pueda caer. El primero que va a caer aplicado será propio el Nasdaq. ¿Okay? Por lo tanto, la cosa importante es que en una situación de este tipo, la cosa que tenéis que tener en cuenta es siempre la misma. O sea que el mercado continuará a mantenerse
con esta actitud alcista. El Nasdaq, en mi opinión, puede empujarse tranquilamente a buscar los 10.000 puntos en un lapso en una fase de tiempo muy baja. Y por lo tanto, en mi opinión, si seguimos así, no habrá ningún retroceso importante. Esto va a llegar donde os he dicho, sin ningún problema, porque no hay ningún paro a esta subida. Solamente si llegará un optimismo demasiado alto, es muy probable que el mercado vaya a caer de una forma importante. Pero hasta entonces, una cosa importante es que vais a seguir la tendencia. Yo el Nasdaq no veo ningún problema si no vuelve por lo menos debajo de los 9.000 puntos. Aunque caiga, aquí tenéis otro mínimo de ayer que ha sido absorbido de una forma brutal. Por lo tanto, aunque quede en lateral, lo que hay que ver es si el mercado logrará, ha cerrado ya la última parte del gap. Este es el próximo ataque. Y es muy probable que podamos llegar ya mañana. Ok. Vamos a ver el Dow Jones. Situación espectacular. El rango ha sido prácticamente abatido. Y como veis, hemos cerrado el gap del 9 de marzo. Así que el Dow Jones está preparando a atacar con violencia la zona de los 26.000 puntos. El ataque siguiente será lo de los 27.000. Obviamente no va a ser un proceso fácil. Si vamos a ver, por ejemplo, la apertura de hoy ha sido muy interesante. Notáis cómo hemos tenido una caída brutal. Esto porque el Dow ha recuperado una parte, digamos, de la distancia que tenía con los otros dos compañeros, porque en realidad lo que había pasado era que los sectores obviamente más maltratados en esta crisis estaban prácticamente casi todos en el Dow Jones. Obviamente hablamos de los banqueros, hablamos de los títulos, de los recursos básicos, sectores financieros, etcétera, etcétera. Todos esos sectores han sido comprados con grande fuerza en esos días y este es el resultado. El Dow Jones ha llegado casi a prácticamente se ha volado y llegado muy cercano a romper la zona de los 26.000 puntos. Obviamente algunos rebote es necesario. Obviamente la cosa que necesitaremos es que no pierda esa zona de los 24.500, 25.000. Por lo tanto, la cosa importante es verificar cómo la cosa evolucionará. El Dow Jones puede reservar alguna sorpresa, pero realmente si sigue así, la subida puede continuar por muchísimo más tiempo. Y los 27.000 puntos serán a la puerta. Como os he dicho ya en la pasada edición, en este momento, el nivel clave, en mi opinión, por el Dow Jones se quedará en los 24.180, 170. Esta es la zona que no tenemos absolutamente que perder, sino aquí el riesgo de caída fuerte será muy alto. Así que, por ahora, lo que tenemos que hacer para quien quiere comprar, que espere un buen retroceso, espere que el mercado vuelva a subir. Y vamos a tener un movimiento muy importante. Dicho esto, vamos a ver con un poco la situación del VIX, justo una visualización, pero es muy importante que lo veáis, porque tenéis que notar con muchísima atención cómo el VIX se mantiene estable, pero es aún bastante alto. Y esto nos dice que de todas formas la situación no es tan tranquila como pensamos, porque en realidad la situación puede cambiar en cualquier momento. Un momento solo que lo voy a cargar. Y como veis, aunque la tendencia bajista
ha sido muy violenta. Algunos repuntes la hemos tenido, pero la zona de los 40 por ahora ha sido abandonada y esto es una buena señal. Obviamente hay que tener la guardia alta porque si eventualmente ese valor se recupera, la cosa podría llevar correcciones un poquito más fuertes. Pero repito, aunque el VIX sigue bajando, tengáis en cuenta que si no encontramos una estabilización en esta área, por debajo de los 22, 17 puntos, es muy difícil que el mercado pueda subir sin ningún tope. Y esto es la única forma, como veis, para tener una volatilidad bajo control. Tengáis en cuenta que lo que pasó en el 2018, aunque fue violento, no fue nada respecto a lo que hemos visto aquí. La última vez que vimos una cosa así, lo vimos en el 2018. Por lo tanto, tengáis con mucho cuidado la visualización del VIX, porque esto ayuda también muchísimo a entender cómo poder seguir el mercado y cómo, digamos, tener una idea clara si podemos tener un repunte. En momento en lo cual hay una percepción de riesgo más alta, lo que pasaría es que os vais a encontrar otra vez una enorme cantidad de put comprada y esto llevaría obviamente una nueva percepción del riesgo y el put call ratio obviamente verá un aumento de las put y esto es lo que tenéis que ver, no digo todos los días, pero le echarle un vistacillo siempre es bueno porque en momento en lo cual veis fuertes repuntes y a lo mejor bate la zona anterior, aquí la cosa se podría poner muy complicada. Vamos a echar un vistazo al DAX. El DAX ha hecho un movimiento violento y súper. Ha cerrado el gap que teníamos aquí, en el área, aquí en el final de los 600, 540. Y ahora, obviamente, está sintiendo un poco el acercamiento a la zona de los 12.000 puntos. Con mucha claridad, tenemos en cuenta que el DAX aún no está fuera de peligro. La zona para que vuelva alcista a medio y largo plazo es por encima de los 12.263. Por lo tanto, hasta que el mercado se mantenga por debajo de este nivel, el riesgo de caída verticales son siempre muchas. Pero tengáis en cuenta que esta subida ha sido muy buena, lenta, constante y con volumen progresivo y por lo tanto tendremos alta probabilidad que el mercado pueda seguir subiendo a esta zona y podremos también ver si efectivamente podemos tener una rotura de esa zona y ver si se establece el DAX. Si el DAX, por ejemplo, en este momento se encuentra en una fase delicada, si la zona donde estamos no se mantendrá, o de todas formas empezaremos a ver caída muy verticales, hay que tener mucho cuidado que la zona de los 430, 516 no se vaya a perder. Si esto pasará, vamos a buscar un acercamiento al 11.050, 11.070. Este es el soporte clave del DAX. Si esta zona se abatirá, tendremos que empezar a ponernos en una visual de haber caída mucho más profunda. Pero por ahora lo que he dicho, lo que tenéis que hacer en este momento es tener en cuenta que el mercado en una fase de este tipo, lo único que puede hacer es seguir subiendo. Los repuntes, si no serán violentos y no continuativos, serán grandísimas oportunidades para posicionarse en el mercado y mantener la posición. ¿Ok? El DAX volverá fuertemente bajista solamente si pierde el área de los 10.000 puntos. Estamos muy lejanos, pero después de haber perdido el 50%, era también normal pensar que el repunte podría ser fuerte como lo anterior. Por lo tanto, si pillamos el nivel de FIBO, notáis que el DAX ya se ha puesto por encima del 61.8 percentil. Por lo tanto, la cosa podría dar un ulterior empuje. Yo obviamente voy un poquito más cauto, pero no porque el mercado no puede subir, simplemente porque en una fase de este tipo el mercado obviamente podrá observar algunos importantes rebotes y habrá que tener muchísimo cuidado. Por lo tanto, sobre todo en el DAX, evitad de comprar absolutamente en ruptura para posiciones multidía, porque los rebotes pueden ser tremendos y esto podría conllevar también una pérdida más emocional que técnica.
Si por ejemplo tendremos una caída aquí similar a esta o esta, por ejemplo lo que podemos hacer aquí es comprar al primer giro fuerte y ponerle stop por atrás de un mínimo creciente anterior. Esto permitirá una mejor gestión del stop y obviamente una mejor posibilidad de ganar de hacer una buena ganancia. Esto es muy importante. Dicho esto, ahora vamos a ver la materia prima rápidamente. Obviamente empezamos con el petróleo, que ya sabéis, la grande recuperación que hemos asistido, el efecto contango ha desaparecido y ahora el precio se mantiene con fuerza en la zona de los 34. Si sigue así, llegará a la parte, aquí tenemos una cierta resistencia, 36.30, que es una zona donde hay la parte baja del gap. Si esta zona se recupera, tendremos una grande probabilidad de cerrar el gap en 41, 44 dólares en la próxima semana. Es muy probable que esto pueda pasar. Así que, por lo tanto, lo que tenemos que hacer en este momento es seguir con mucha atención la evolución del movimiento actual. Tenéis mucho cuidado si perdemos la de los 31 dólares, porque a partir de aquí la cosa podría ofrecer grande aceleración. El área 30-28 podría ser recuperada, una extensión podría ser volver a los 22-25 dólares. Si esto pasaría, podría ser una grande oportunidad para volver a comprar a precios mejores. Un rebote seguramente lo tendremos, aunque por ahora el mercado está muy estable y ha perdido obviamente demasiado. Dejarlo menos 37, que era simplemente una ineficiencia técnica. Perdón. Y por lo tanto, lo que tenéis que tener en consideración es que la situación actual lo único que puede conllevar es una nueva subida. Pero repito, para una compra buena multidía, yo esperaré con mucha calma que haya un fuerte rebote y esto me ayudará a buscar una compra inteligente. Perdonadme. Por ejemplo, si el precio llegaría en esta zona, sería fantástico hacer una compra. Y esto podría pasar en cualquier momento, si habrá alguna negatividad del mercado, de los índices o de la economía real. ¿Okay? Vamos a ver la situación del oro, que aunque ha caído un poco, se mantiene tónico, alcista, no cambia poco, porque vuelvo a repetir, aquí hay muy poco que decir, sino que en este momento el mercado lo único que ha hecho una pequeña descarga. No podemos pero excluir que pueda seguir cayendo. Yo personalmente opino que la zona esta, el primer soporte ha sido respetado, el segundo lo tengo aquí más estructural. Aunque caiga, no voy a excluir que el precio pueda volver, la peor de la hipótesis, en esta zona. Pero aunque caiga, yo personalmente lo que voy a hacer es seguir comprando, porque sinceramente, viendo la situación actual y siendo el oro un grande activo de protección, la veo muy difícil que el mercado, aunque tenga caída vertical, que el mercado del oro vaya cayendo en una situación así. Es muy difícil, sea por la política monetaria de la Fed, que mantiene un tipo bajo, sea por la debilidad del dólar, aunque relativamente importante, pero sobre todo porque un escenario de hiperinflación es muy probable en los próximos 2 años, y así que en ese caso el oro se beneficiaría muchísimo de movimientos de este tipo. ¿Ok? Dicho esto, la cosa importante que me siento de recomendar es apuntar en el corto plazo a los 1.800 dólares, que es un área que podemos llegar muy rápidamente ya en la próxima semana. A partir de allí tendremos que ver si podemos tener un empuje más. A nivel anual, creo que los 2.000 dólares podría ser conseguido muy pronto. Por lo tanto, vamos a seguir con mucha atención la evolución del mercado y vamos a ver un poco cuándo tendremos esta posibilidad. Un consejo para buscar una entrada a un precio mejor sería ver una grande ruptura del 1761. Ma una señal clara vendría ya en la próxima semana si el precio quedará por encima del 1730. Obviamente hay muchísima lateralidad, no va a ser una cosa fácil gestionar
las compra en el oro, pero tengáis en cuenta que si esto sigue así, la situación es clara y el precio dará muchísima satisfacción. Si al contrario iremos por debajo de 1700, el mínimo que hemos visto el otro día, es muy probable que se intentará llegar en una zona entre el 1680 y 1660 dólares. Y esto permitirá, obviamente ocasiones de corto, propiamente a un día o 2 días, pero luego la compra en esta zona podría ser mucho más importante. Veremos ahora ese repunte, si será solamente un pequeño retroceso, el mercado podría seguir subiendo más. ¿Ok? Vamos acabando rápidamente viendo algún elemento más. Una cosa quiero recomendar, ver con mucha atención este gráfico. Eso sí que si no me olvidaba, el silver, la plata. La plata ha acabado una acumulación de larguísimo plazo y está con este movimiento de aquí está decretando el principio de un fuerte movimiento alcista. En el corto plazo, el área que tendría que ir a pillar es 18.53, 20 dólares. Y esto la podríamos ver ya en un plazo de tiempo que puede ser el mes que viene. En realidad, si sigue así, el real objetivo podría ser llegar a los 25, 32 dólares por este año. No lo vais a excluir porque ha tenido un grande retraso la plata respecto al oro, obviamente. Ten en cuenta que la plata se usa muchísimo por uso industrial y respecto al oro, por lo tanto, digamos que ese retraso está justificado. Pero la vuelta de la actividad está llevando una performance muy interesante. Yo creo que la plata podrá llevar grandes satisfacciones a todos los inversores en el tiempo. Dicho esto, vamos a ver cómo la situación del euro dólar. Por fin el euro dólar parece que quiere salir de su letargo durado meses. Hemos tenido una ruptura imponente del rango donde estábamos. Estamos ya en un área muy cercana al 1.11. Me espero un poco más, me espero esta zona nella prossima semana. Porque significa que en este caso, aquí veremos obviamente si hay una posibilidad de continuar, pero tenga en cuenta que la situación europea parece mejorada, la ayuda que quiere dar el Banco Central Europeo, etcétera, etcétera. Toda esta situación debería llevar y conllevar una grande movimentación que prácticamente debería, digamos, llevar el precio en el corto, digamos, proprio la semana que viene o la segunda, o en general en junio, en la zona de los 1.12.15, 1.12.22. Muy importante que seguir con mucha atención este movimiento porque significaría en este caso una mejor distensión por el euro, pero el dólar débil no sé cuánto tiempo aún puede quedarse, es muy importante también que digamos esta cosa. Obviamente no es una cosa sencilla, pero es muy probable que digamos, la situación se queda prácticamente muy interesante y en mi opinión personal la 200 puntos, unos 200 puntos de donde está debería llegar. Luego veremos si puede ir más allá. Pero del movimiento que hemos asistido en estos 3 meses y medio, parece que el euro dólar después de esta larga acumulación está listo para poder dar un grande empuje al alza. Algo cambiaría solo si volvemos por debajo de este nivel. Pero por ahora la subida es fuerte y por lo tanto espero por lo menos esta zona. Si usamos el FIBO, notáis que 61% pasa justamente por aquí, 50% de la caída precedente lo hemos recuperado ampliamente de nuevo y veremos si podemos llegar obviamente a esta zona. Quiero acabar con la libra. Un momento solo que se cargue. Creo que tengo algún problemilla yo.
La libra tiene la misma situación, pero necesitamos un poco de tiempo porque este movimiento que estáis asistiendo debería volver el precio a 1.25. Es un movimiento muy interesante porque ha sido una inversión lenta pero constante. Hasta que no perdemos esta zona del 1.2046, 1.2150, la tendencia alcista. Y sinceramente, por lo que veo, aquí se podría abrir a puerta a un movimiento alcista muy interesante. Obviamente necesitaremos luego una ruptura de 1.26, pero un acercamiento a este nivel lo veo muy claro. La peor de la hipótesis, 1.20, 1.19, será nuestro nuevo soporte donde poder buscar nuevas compras. No, por ahora no creo a grande caída, pero tengáis presente que si el dólar index empieza a subir otra vez, la cosa se pondrá muy fea. Lo vamos a ver un momento, sí, lo tengo por aquí, para que lo escriba. Ahí está. Como veis, la cosa que está llevando también este giro es que el dólar index, después de la grande subida, está empezando verdaderamente a buscar una está buscando una ruptura interesante del mínimo que hizo al final del marzo. Esto podría llevarlo rápidamente al menos al área de los 97, 97, 14, que esto más o menos es la zona que debería llegar. Pero obviamente si esto invierte rápidamente y volverá a recuperar los 142, la cosa no se va a poner bien. Por lo tanto, significaría que vuelve otra vez la aptitud a dejar el riesgo, entonces el mercado accionario y lo demás. Y obviamente vamos a tener una otra ola bajista. Así que hay que seguirlo con mucha atención porque la caída actual está denotando una fuerte actitud al riesgo y a lo hecho que el mercado pueda subir y por lo tanto hasta que el dólar index no demuestre una clara inversión, la situación se quedará tal y como está, o sea, bajista. Y esto conllevará obviamente grande subida en todos los pares principales como el euro y el dólar. Yo por hoy he acabado. Muchísimas gracias a todos vosotros por haber participado. Espero que habéis disfrutado de este análisis que puedan ser de ayuda por vuestra operativa. Nosotros volveremos muy pronto con un nuevo webinar con CFD Max y el broker Capex. Y de mi parte os deseo muchos pips en vuestro trading, que acabáis muy bien el mes y que el próximo sea aún más rentable. Muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta luego.